Hola, hoy vamos a hablar sobre las escuadras magnéticas, que son un tipo de herramientas muy útiles para quienes trabajamos en herrería o cerrajería, como ustedes le conozcan. Puede ser para hobbyistas o profesionales en el tema. Lo primero que debemos saber es que las escuadras magnéticas son una herramienta únicamente para punteo. No permite resoldar todo el material, puesto que tendrá a dañarse la parte magnética que tienen, y son de gran aporte porque nos permiten soldar en diferentes ángulos y manteniendo el material que vayamos a soldar de una manera fija. Algunas de las que trabajo yo se les nota el trabajo que ya llevan desde hace algún tiempo, pero en sí una nueva vendría a ser casi lo mismo. En algunos lugares son muy difíciles de conseguir, puesto que no suelen trabajar con dichas herramientas. Por ejemplo, el lugar en el que vivo tuve que viajar hasta otra ciudad. Bueno, me encontraba de paso en otra ciudad y de paso aproveché para comprarlas. O también en algunos lugares puede ser que las encuentren en la ferretería de confianza. Depende mucho del lugar en el que estemos para encontrarlas. Existen en diferentes presentaciones, como son en esta que las tengo aquí, y en el lugar donde vivo las venden no por medidas en pulgadas, sino por libras. Por ejemplo, esta es de 50 libras y esta es de 25 libras, no de peso, sino de tensión. Eso es algo muy importante a la hora de tener en cuenta. Quiere decir que soportarán 25 libras, por ejemplo, para levantar. Si lo quiero ver allí, podemos mirar cómo levanta. Soportan 25 libras. Eso es lo que quiere decir. Entonces la más grande que tengo acá son de 50 libras y esta es de 25 libras, que si las medimos con nuestro flexómetro tendremos que es un aproximado de 4 pulgadas. Sí, vemos que son de 4 pulgadas. Y la más grande la tenemos que es de 5 pulgadas aproximadamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nos dan facilidades que nos traen regulaciones a 45 grados y a 90 grados. Como por ejemplo, tengo aquí una escuadra. En la que lo podemos mirar allí. Nos da 90 grados. Y por la parte de acá nos da 45, como lo podemos mirar allí. Nos da 45 grados. Esas son las medidas en las que traen. Se dicen que si la ubicamos así de esta manera, nos dará ciento y pico de grados por acá. Es lo mismo que 45 invertido. Entonces, ahora lo que les voy a explicar es la forma correcta de usarlas. Algo que debemos tener en cuenta es que al trabajar en herrería tienden a ensuciarse en lugares como estos. El polvo de lo que cortamos, los desperdicios sobrantes del hierro, se llegan a ensuciarse, llegan a acumularse en estos lados y por ende al tratar de escuadrar no nos dará una escuadra perfecta, por lo que tenemos que tener en cuenta que deberá estar muy limpio esto antes de utilizarlo. Podemos mirar por aquí, espero poder encontrar. Sí, aquí lo podemos mirar, como lo puedo ver, como lo podemos ver, esto es a lo que me refiero. Tienden con el magnetismo obviamente, a acumular material que se puede pegar aquí, por lo que a la hora de soldar obviamente provocará que estos se acumulen en las esquinas y nos impidan soldar de forma correcta. Normalmente son sobrantes de suelda como este, por lo que debemos limpiarlos. Se suelen ubicar en esta parte y al tratar de escuadrar nos impiden que nuestro trabajo salga bien. Aquí realicé un corte a 45 en este tubo de pulgada y media cuadrado. Recordemos lo que es un corte a 45. Quiere decir que si los juntamos a ambos nos darán unos 90 grados. Lo podemos tener allí. Ahora voy a explicar un poco la forma de ubicarlas. Esto es sencillo, obviamente debemos tener en cuenta el magnetismo que tiene, que será una presión muy fuerte, puesto que lo tenemos allí. Una vez que lo hayamos ubicado debemos tratar que esté lo más recto posible, puesto que si está en esta forma nos causará que esta parte de acá no sea no esté muy uniforme y nuestros cortes y nuestras uniones saldrán un poco malas. Lo que acostumbro a hacer yo es golpear con un martillo o con un mazo de goma, depende de con qué lo hagan ustedes. Deberán golpear el material a usar. Obviamente recordemos que lo que se debe golpear es el material, más no la escuadra. La escuadra deben evitar que tenga golpes,
puesto que podrían descuadrarla o causar algo que les impida realizar bien el trabajo. Al momento de soldarla deberíamos ubicar únicamente un punto aquí, otro punto acá, y por el otro lado también deberíamos realizar un par de puntos. Si lo podemos mirar acá, un punto aquí, un punto acá. Esos son puntos clave para que nuestro material no se mueva luego de que soldemos. Recordemos que el calor tiende a deformar nuestras uniones. Entonces deberemos ubicar únicamente puntos clave y al momento de resoldarla deberemos retirar ya nuestra escuadra. Lo tenemos allí, que nos dan uniones a 90 grados. Y recordarles que debemos también tener en cuenta el tipo de escuadra que usamos y el material que soldamos. Aquí tengo un pedazo de un ángulo de 3/4 de pulgada, que si lo ubicamos aquí, como lo podemos ver, no da el ancho. La escuadra es mucho más ancha que el material, por lo que las uniones no quedarán muy bien. Para este tipo de trabajos recomiendo yo utilizar escuadras más pequeñas, como son estas, que la podremos ver allí. Allí sí, justamente el material es mucho más ancho que la escuadra. También nos brindan uniones a 45 grados, lo que les mencionaba antes, que si las ubicamos de la siguiente forma, la ubicaré allí. La acabo de ubicar allí, eso quiere decir que nos darán uniones a 45 grados. Lo que vamos a comprobar con esta escuadra, lo podemos mirar allí. Claramente vemos que son uniones a 45 grados. Lo que sí, el beneficio de estas escuadras es que nos coloran mucho las uniones. Por ejemplo, en mi caso, ya no necesito un ayudante para trabajos muy pequeños, puesto que con las escuadras se mantienen muy bien a la hora de realizar trabajos. Comúnmente los realizo cuando son trabajos pequeños. Lo podemos ver en los anteriores videos que tengo subidos en el canal. Y ahora les voy a dar una demostración de cómo utilizarlas en la unión a 90 grados para indicarles cómo es la soldadura. Lo que voy a mostrar es, les voy a poner un punto de soldadura para demostrarles cómo es el procedimiento de realizarlo con un electrodo 6011 de 1/8, un amperaje de 90 amperes. Ese estuvo de 1.8 milímetros de espesor. Entonces ahora lo ubicaré así. Una vez que ubicamos los dos lados, tendremos que irnos por los otros dos lados y tratar siempre de soldar para el lado de allá. No sé si me explico. En contra de la escuadra, puesto que el magnetismo hará que esta escuadra hará que el electrodo obviamente se pegue en nuestra escuadra. Lo que podemos hacer esto, para evitar esto, es simplemente ubicar dos puntos por un lado y dos puntos por el otro, y luego realizar la resoldada, que ya consistiría en rellenar estos lados de soldadura. Pero siempre alguien me preguntaba que cómo hacer para evitar que el magnetismo de la escuadra afecte a lo que soldamos. Simplemente ubiquemos dos puntos en el sentido contrario. Si lo hacemos de este lado, se tenderá más a pegarse el electrodo de nuestra escuadra, como lo podemos ver allí, se pega. Entonces podremos hacerlo hacia el lado de allá, únicamente estos dos puntos, y ya cuando lo hayamos logrado, ahí sí podemos ya ubicarnos de la forma correcta para soldar. No olviden utilizar sus guantes, las mangas y la ropa apropiada, pues, y la protección que deben utilizar los soldadores para realizar este tipo de procedimientos. No importa cuán pequeño sea el proyecto, siempre tratemos de cuidar nuestra integridad física, y pues bueno, eso nos ayudará mucho para continuar con nuestros trabajos. Entonces, una vez que hayamos ya retirado la escuadra, ahí sí podremos hacer ya la soldadura como es debido, para luego proceder a pulir. Únicamente, como podemos mirar, tiene solo estos dos puntos, y ahora sí ya podremos realizar la soldada completa. Poner la soldadura, pondré un poco por acá el móvil para que grabe cómo va la soldadura.
Y luego de pulido, deberemos tendría un trabajo así, similar a este. Si lo podemos mirar allí. Espero que lo puedan mirar allí. Ya está pulido. La escuadra magnética únicamente nos servirá para realizar la unión, más no para resoldar. Eso la podemos corroborar allí. Nuestra escuadra está muy bien ubicada, la podemos ver allí. Y eso es todo. Ahora si queríamos ubicar uno por la parte de acá, podríamos hacerlo. Como por ejemplo ubicar este por aquí. Este por aquí, ya serían ya cosas diferentes ya. Entonces eso es lo que les quería indicar ahora, cómo es la forma de utilizarla. Y recordemos que en este tipo de soldaduras no siempre las soldaduras deberán ir bien desbastadas, bien pulidas. Hay trabajos y lugares en los que se debe utilizar un electrodo de más penetración, y la soldadura, obviamente por la fuerza que necesitan estos, por la tensión que generan, no deberán ir muy pulidas. Obviamente estos son para trabajos que realizan poca fuerza, que están sometidos a poca tensión, lo que la soldadura irá así. Espero que este video les haya servido, y si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.